El 21 de octubre de 2021, alrededor de las 3 de la tarde, la policía de San Diego, California, recibió un llamado al 911. Del otro lado del teléfono, una persona de identidad desconocida daba aviso de un doble crimen ocurrido en un lujoso edificio en East Village. Las patrullas de policía cruzaron la ciudad a toda velocidad, zigzagueando en calles repletas de rascacielos. Rápidamente llegaron a la dirección indicada, y si bien estaban advertidos de la situación, ningún aviso pudo prevenir el estupor que sintieron ante la siniestra escena que estaban por encontrar. Al abrir la puerta de la residencia del piso 35, los cuerpos de Ana Abulaban, de 28 años, y Rayburn Cárdenas Barrón, de 29, estaban recostados en un charco hemático. En pocas horas, los investigadores señalaron al principal sospechoso, Ali Abulaban, también conocido como King Kid, un TikToker con más de 1 millón de seguidores, el celoso esposo de Ana. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Horas después del hallazgo de los cuerpos de Ana Abulaban y Rayburn Cárdenas Barrón, el popular TikToker fue arrestado cerca del cruce de las autopistas 805 y 15, cuando su vehículo fue rodeado por las patrullas de policía. El hombre, que se encontraba junto a su pequeña hija, no opuso resistencia. Tras ser capturado, Abulaban fue trasladado a la cárcel central de San Diego y puesto bajo custodia, sin tener la posibilidad de recuperar su libertad bajo fianza. En tan solo unas horas se había convertido en el principal sospechoso de ambos fallecimientos. ¿Por qué las autoridades lo señalaban? Su relación con Ana y su perfil de influencer de comedia pueden darnos algunas pistas. En TikTok, Instagram y YouTube, Ali Nazar Abulaban era conocido por su usuario Jinkid. Su perfil había adquirido popularidad gracias a que recreaba escenas de Skyrim, un videojuego de rol de acción de mundo abierto. Pero sus recreaciones no se limitaban a aquel videojuego, sino que también imitaba reconocidos personajes de ficciones cinematográficas. Por ejemplo, su imitación de Tony Montana, el personaje que Al Pacino interpretó en la película Scarface, llegó a alcanzar 17 millones de reproducciones. Su esposa Ana Abulaban no era ajena a la virtualidad. Ella también era creadora de contenido. En su caso, compartía tiernos videos junto a Ali y su pequeña hija de 5 años. De esa manera, dentro de TikTok, la pareja parecía vivir un idilio amoroso. Siempre se veían felices el uno con el otro, pero aquella relación que se mostraba como perfecta era tan solo una ficción. Luego de la noticia del doble asesinato y la posterior detención de Abulaban, parte de los casi 19,000 seguidores que Ana tenía en TikTok volvieron a ver sus antiguos videos. Querían encontrar pistas que pudieran haber anticipado el horrible final. Entre mucho contenido, algunos de los seguidores se enfocaron en un video publicado por Ana el 7 de abril del 2021. Podía verse a la pareja bailando junto a un texto que decía: «Cuando tu relación está libre de dramas». ¿Esto era realmente cierto? ¿Tenían un vínculo sano y libre de problemas? No tuvo que pasar mucho tiempo para que se supiera la verdad. Varios testimonios aseguraron que hacía un tiempo el matrimonio atravesaba una crisis. Mientras se mostraban ante su comunidad virtual como una familia perfecta, en la intimidad se había desatado una tormenta. Amigos de Ana le dijeron a la policía que el presunto accionar de Ali no lo sorprendía, ya que no era la primera vez que era violento con ella. A esto se sumó el testimonio de Christopher Legge, el sargento de la policía de San Diego. Relató que desde julio de 2021, su departamento había recibido 9 llamadas previas. Los avisos denunciaban episodios de violencia doméstica
y provenían del mismo lujoso inmueble donde fueron hallados los cuerpos, propiedad del matrimonio. En una de esas ocasiones, Ali empujó a Ana causándole una herida, y todo fue presenciado por la hija de ambos. Sin embargo, Abulaban no fue arrestado, y tampoco se emitió ninguna orden de restricción en su contra. Los testimonios de los amigos de Ana y del sargento no fueron los únicos que trascendieron. Louis Marineri, primo de Ali, contó a NBC el comportamiento abusivo que tenía su pariente con su esposa. Según él, Ana tenía una esplendorosa vida social que molestaba al TikToker. Además, dijo que tras no controlar la vida de su esposa, Abulaban se refugió en las redes sociales, pero no de forma positiva. Se resguardó en su popular perfil, llegando a crear una doble vida, en donde podía escapar de sus inseguridades. Su matrimonio iba en picada. La mujer que supuestamente amaba lo rechazaba, pero en redes sociales se mostraban como una pareja amorosa. Aunque tarde o temprano, la realidad sobrepasa cualquier relato construido en la virtualidad. El matrimonio, que hacía meses estaba envuelto en una espiral de violencia, llegaba a su fin. Ambos estaban separados y Ana le había pedido el divorcio. Pero la ruptura no era lo único que atormentaba a Abulaban. Ali sospechaba que su esposa y Raybon Cárdenas Barrón, el hombre finalmente hallado sin vida junto a Ana, habrían tenido una relación amorosa en secreto. En este punto es importante mencionar que en lo que a información pública respecta, no hay indicios de que las víctimas realmente hubieran tenido una relación amorosa. Solo se habla de una amistad. Al parecer, en el tiempo en que Ana se había separado de su marido, la amistad se había vuelto más cercana. Esto fue suficiente para despertar los celos y la ira de Ali. Respecto a Raybon Barrón, solo se supo que tenía 29 años, que era originario de México y muy buen amigo y familiar. La información respecto a su vida es muy limitada. Más allá de quién haya sido este hombre y de qué relación haya tenido con Ana, lo cierto es que Raybon terminó siendo asesinado en el lujoso departamento del matrimonio, sin siquiera sospecharlo. El 28 de octubre de 2021, tan solo unas semanas después del doble crimen, la fiscalía acusó ante el Tribunal de San Diego a Ali Abulaban por 2 asesinatos en primer grado. Esto quiere decir que se le acusó de haber asesinado de manera intencional, premeditada y deliberada. Pero ¿qué elementos tenía la fiscalía para poder incriminarlo? ¿Y cuál era su principal hipótesis? En primer lugar, se supo que el 18 de octubre de 2021, Ana le había pedido a su marido que se mudara del departamento que compartían. Si bien el hombre accedió, las cosas no se darían de forma fácil, y Ali hizo en secreto una copia de la llave de la propiedad. El día del doble asesinato, 3 días después de haberse mudado, Abulaban hizo uso de aquella llave. Por la mañana, cuando no había nadie en el departamento, ingresó al lugar y destrozó la casa en donde alguna vez había vivido. Rompió muebles y objetos electrónicos, pero eso no fue todo. Aprovechó que su hija tenía un iPad e instaló en el dispositivo una aplicación que le permitía monitorear por audio todo lo que ocurría allí dentro. Luego Abulaban fue hasta el hotel de Mission Bay, donde estaba viviendo, y alrededor de las 14 horas hizo uso de la tecnología instalada en el iPad de su pequeña hija. Escuchó que su esposa y otro hombre, Raybon Barrón, conversaban y se reían. Según el fiscal Terence Brast, el hecho de que Abulaban escuchara a su mujer reír con otro hombre lo enojó de forma desmedida. Tomado por la ira, el TikToker salió del hotel y manejó hasta el lujoso departamento de East Village. Una vez que llegó a la propiedad, habría hecho uso de la llave nuevamente y, sin mediar palabra, abrió fuego contra las víctimas. Ana Abulaban recibió 3 disparos en la cabeza. Según la necropsia, los impactos fueron mortales y causaron su fallecimiento. Raybon Barrón, por su parte, recibió múltiples disparos, aunque el número exacto no se especificó en los informes. Algunos de ellos impactaron en su cabeza
y fueron los que le provocaron su deceso. Después de haber cometido los asesinatos, Ali Abulaban abandonó el departamento de manera rápida, salió del sitio y se dirigió a su vehículo, dejando atrás el lugar de los hechos. Sin intentar limpiar o encubrir lo que había hecho, el fiscal había podido comprobar aquel movimiento, ya que gracias a las cámaras de seguridad del edificio, quedó registrado el momento en que Abulaban salió corriendo del departamento hacia el ascensor para luego abandonar la propiedad. Luego el acusado fue a buscar a su hija a la escuela y viajó en el auto con la niña hasta el momento en que fue detenido. El fiscal agregó que al momento de su aprehensión, Abulaban llevaba consigo la presunta arma homicida. Durante toda la audiencia y frente a la acusación del fiscal, la abogada defensora prefirió guardar silencio, mientras que Abulaban se declaró no culpable de los cargos en su contra. Por su parte, la jueza del caso, Kimberly Lagoda, sostuvo la decisión de que el sospechoso permaneciera en prisión y sin derecho a fianza. Además, dictó una orden de alejamiento de su hija, quien luego del fallecimiento de su madre quedó al cuidado de sus familiares. Si bien las pruebas preliminares, más el historial de violencia de Abulaban, parecían ser elementos suficientes, el proceso judicial recién comenzaba y la fiscalía tendría que seguir trabajando para poder sostener su hipótesis. Por otro lado, ¿cuál sería la estrategia de la defensa para que el TikToker quedara libre de los cargos? Más pruebas saldrían a la luz y complicarían demasiado la situación de quien hasta hacía poco tiempo se dedicaba a crear contenido de humor. Durante 2022 y 2023, se realizó un periodo de audiencias preliminares, se presentaron pruebas y testimonios, y se comprobó que había evidencia suficiente para comenzar el proceso penal. Finalmente, los primeros días de mayo de 2024, comenzó el juicio por jurados contra Ali Abulaban. Casi 3 años después del hecho, Terence Brast seguía siendo el fiscal del caso, por lo que cuando empezó el juicio, fue el primero en dirigirse al jurado, como había hecho en la audiencia de octubre de 2021. Alegó varios episodios de violencia doméstica de parte de Abulaban en los meses previos al hecho. Para sostener sus dichos, mostró a los presentes algunas fotografías de Ana de aquel entonces, en donde podía verse que tenía marcas de haber sido golpeada. Además mencionó que en reiteradas ocasiones, Abulaban le escribió a su esposa por correo electrónico para pedir disculpas por su agresivo comportamiento, y se sumaron también testimonios de amigos de ella, que dieron cuenta de algunos pedidos de ayuda en aquel momento. Respecto al día del doble asesinato, Brast volvió a narrar el accionar del acusado durante aquella jornada, reforzando el hecho que entró en secreto al hogar de su esposa, aprovechando que no había nadie en el lugar. Luego mencionó que durante el recorrido de más de 14 kilómetros que separaba el hotel de Mission Bay de la propiedad de East Village, Abulaban escuchó en tiempo real las conversaciones que su esposa tenía con la otra víctima. Una vez que se encontró con Anna y Rayburn, hablando en el interior del hogar, tanto el iPad de su hija como la cámara del timbre de un vecino registraron el sonido de los disparos y los pedidos de auxilio de las víctimas. Quedaba en aquel entonces esclarecer quién había avisado al 911 sobre los hechos. Y en el juicio, el fiscal pudo comprobar que había sido el mismísimo Abulaban. Aquella tarde, denunció que había encontrado a 2 personas sin vida, aunque en la comunicación telefónica no aclaró que él mismo les había disparado. Si bien se sabía que luego de los disparos había ido a buscar a su hija a la escuela, en la investigación se agregó un elemento más, una de las pruebas más incriminatorias. Antes de salir del lugar de los hechos, el acusado le confesó y mostró a su madre lo que había hecho. Della Alwara, la madre de Ali, fue citada a declarar en el juicio. Contó que aquel día su hijo la llamó por teléfono y le dijo: "Acabo de disparar y asesinar a Ana". Warren no le creyó y le pidió que por favor dejara de hacer chistes. Fue entonces que, ante la desconfianza de su madre, el acusado le envió una fotografía de los cuerpos de sus víctimas,
En su testimonio, la mujer admitió que sabía que su hijo y su esposa tenían problemas maritales. Sin embargo, negó conocer los antecedentes previos de la violencia ejercida por Ali. En este sentido, durante toda su declaración, aunque admitió que su hijo le envió las fotos, se mostró ingenua ante todo lo que la fiscalía decía del acusado. Pero más allá de lo que su madre quisiera o no creer, llegaba el momento de que el TikToker se defendiera, y su situación era realmente complicada. La abogada Jody Green y el acusado prefirieron no hacer hincapié en el día del crimen, sino que sustentaron la defensa en cómo se había desarrollado la historia del matrimonio. Ante el jurado, Green contó los altibajos que había sufrido la pareja. Según ellos, después del nacimiento de la hija de ambos, Ana había cambiado. Si bien durante los primeros meses le alegró la llegada de su pequeña, en poco tiempo la mujer se cansó de cumplir el papel de esposa y madre. Aún era joven y no quería que sus mejores años fueran siendo ama de casa. Por este motivo, presionó a Ali para mudarse a San Diego, ya que allí vivían varios amigos de ella y podía volver a su anterior estilo de vida, a salir de fiesta. En el tiempo en que se mudaron coincidió con el momento en que Abulaban tomó mayor notoriedad en internet. Sus sketches se hacían virales y el personaje de King Kid despegó. Lejos de ponerse contenta por su esposo, la creciente fama de Ali perturbó a Ana. Según planteó él mismo, muchas mujeres comenzaron a hablarle y ella se sintió insegura. Estaba molesta por no ser el centro de atención de la vida de su marido. Supuestamente, Ana comenzó a dar señales contradictorias. Se volvieron recurrentes los planteos y oscilaba entre continuar la relación o amenazar con que el matrimonio estaba cerca de su final. En este cambio constante de opinión, Ana sugirió ver a otras personas como remedios a sus problemas maritales. Sin embargo, cuando él conoció a otra mujer, ella se enfureció. En este sentido, Green sostuvo que el corazón de su defendido se encontraba devastado por el constante ir y venir de Ana. Durante los meses previos al 21 de octubre de 2021, ambos se encontraban atrapados en una espiral de discusiones y peleas. Ana, según la versión del acusado, sacaba provecho de las inseguridades de su esposo y no dudaba en manipularlo para conseguir lo que quisiera, al igual que había hecho cuando quiso mudarse a San Diego. Ali aseguró mediante sus abogados que ella lo amenazaba y lo intentaba poner en contra de su propia familia. Le decía que habían terminado, pero luego le pedía volver. Si bien en ningún momento Green negó que Abulaban hubiera cometido los asesinatos, argumentó que el colapso del matrimonio, la personalidad de Ana y la quebrantada salud mental de su defendido lo hicieron reaccionar sin pensar racionalmente. De los hechos sucedidos el día del doble asesinato, solo mencionó cuando Abulaban instaló la aplicación en el iPad de su hija. Dijo que su intención no era espiar o sobrepasar los límites de la privacidad, sino que había tenido que hacerlo en un intento de demostrar que su esposa le era infiel. Si bien estaban separados, aún no estaban divorciados. Cuando escuchó que Ana reía con aquel hombre, su psiquis explotó y no tenía el control de sus actos. Según su abogado defensor, Abulaban había perdido su sano juicio, no solo por comprobar sus sospechas, sino porque hacía mucho tiempo venía sufriendo psicológicamente. La defensa de Ali Abulaban pensó que había sido convincente para por lo menos disminuir la condena que podría tener el acusado, aunque estaban muy equivocados. El 29 de mayo de 2024, el fiscal Terence Brast pidió al jurado que declarara a Abulaban culpable de los 2 cargos de asesinato en primer grado. En contraposición a la postura de la defensa, el fiscal hizo hincapié en que el acusado tenía malicia e intención de ultimar a Raymond y Ana. En ese sentido, sostuvo su punto de vista argumentando que Abulaban había tenido mucho tiempo para reconsiderar su decisión, tanto mientras manejaba hasta el departamento, como cuando subió por el ascensor hasta el piso 35. Además, remarcó que en las pericias del celular del acusado
Se habían descubierto búsquedas sobre cómo cortar y tirar un cuerpo a la basura. Para el fiscal, las cosas estaban más que claras. El comportamiento del TikToker no fue una reacción al calor de la pasión, sino una decisión premeditada. Por su parte, Abulaban admitió haber disparado a su esposa y a su supuesto amante, pero en paralelo, su abogada Jody Green le dijo a la corte y a los jurados que su cliente no debía ser condenado, ya que había tenido una mala infancia y problemas de salud mental. Dijo concretamente que Ali Abulaban no era un asesino, solo había actuado de forma pasional en respuesta a la infidelidad de su esposa, infidelidad que, más allá de las palabras de Abulaban, nunca pudo comprobarse. Finalmente, y luego de varias audiencias en las que cada una de las partes reconstruyó su versión de los hechos, los jurados se pronunciaron. Ali Abulaban fue encontrado culpable de cometer los asesinatos. Si bien fue hallado responsable, aún restaba establecer su condena. La sentencia fue pautada para el 28 de junio de 2024, pero luego la pospusieron y hasta ahora no hay novedades al respecto. Aunque todavía quede esa instancia, lo más probable es que Ali Abulaban sea sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Estados Unidos, el país donde se cometió el doble crimen, no cuenta con un código penal específico para los asesinatos por razones de género. No existe la figura del feminicidio como tal. Por este motivo, en la cobertura mediática del caso, no se utilizó este término para denominar el accionar de Ali Abulaban. Sin embargo, el caso del TikToker tiene todos los elementos típicos de lo que se entiende por feminicidio en Latinoamérica. El hombre era tan posesivo y controlador con su esposa que si él no podía tenerla, nadie podía. Por eso, apenas sospechó de una supuesta infidelidad, no dudó en asesinarla, ni a ella, ni al hombre que la acompañaba aquel 21 de octubre. Por testimonios como el primo de Ali, se supo que el influencer era una persona insegura y que intentaba ocultar ese rasgo con la valoración que recibía en redes sociales. En la virtualidad podía escapar de todo aquello que no podía controlar, entre otras cosas, la vida de su esposa Ana. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro